Hola amigos, muy buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba. Hoy vamos a tratar la siguiente temática: Jesús de Nazaret y las mujeres. Creo que es una temática que llama muchísimo la atención, ya hablaremos sobre ello, pero que realmente es necesario ya poner los puntos sobre las íes para, bajo nuestro humilde criterio, no se siga tergiversando más pues la importancia del mensaje del maestro. Bueno, sin más dilación, veamos. Abunde vas maya, nectadashis ma, tite malkuta meue, sevilla. El Jesús del que hablamos y anunciamos por este medio no es el Jesús histórico, es decir, el Jesús rescatado de la historia a través de los estudiosos de ramas tan distintas como la filología, la exégesis testamentaria, la paleografía, la arqueología bíblica, la propia historiografía, etc. Ni tampoco es el Jesús de la fe de las iglesias, ese Jesús teológico, sometido en libros y a conceptos que solo han servido para alejar más a los seres humanos de la esencia del Maestro. Pues importa más para sus guardianes la obediencia ciega a las directrices que ellos han elaborado, en muchos casos absurdos dogmas y mandatos, que encontrar cada quien la esencia del Maestro en la intimidad de sus vidas y en la relación con las demás conciencias. Estos guardianes de la fe siempre han preferido, por líneas generales, pues siempre hay excepciones a la regla, mantener unas iglesias llenas de seres temerosos y adictos al miedo de todo tipo, a mostrar y enseñar que para encontrar a Jesús no hace falta ni templos ni guardianes. Siempre lo he mantenido y lo mantengo, para encontrar al Maestro, para encontrar a Jesús, para encontrar el camino hacia la casa del Padre, ese Padre que nos muestra a Jesús, no hace falta ni templos ni guardianes. Es más, debido a esos templos y a esos guardianes, muchísimos seres se han visto torturados por sus dogmas, por sus mandatos, en muchísimos casos inhumanos directamente. Otra cosa, y siempre, como siempre lo repito, no hay que confundir la institución con las personas, con los seres humanos que están en las instituciones. La institución como tal ha hecho mucho daño, pero también dentro de esa institución, como siempre repito, hay muchísima gente abierta al amor, abierta realmente al Padre, al Maestro. Al final, para encontrar el camino al Maestro, lo único que tienes que tener es abierto tu corazón al amor y al perdón a tus semejantes. Y si puede ser, a aquellos que te tildan de enemigo o a aquellos que tienen una visión completamente distinta de la visión que tú puedas tener. Simple y llanamente, como siempre repito, porque por encima de sus creencias están sus conciencias. El Maestro vino a hablar a todas las conciencias humanas, a todas las conciencias, a todos los hijos de los hombres, no a una parte de. Tampoco podemos pasar por alto, como siempre repetimos, que el Maestro no vino a fundar como tal una iglesia alguna. Vino a sembrar unos mensajes y a dictar unos tiempos. Obviamente, la creación en sí de la iglesia no estaba exenta del conocimiento propio que tenía el Maestro de lo que iba a acontecer. La prueba está, siempre lo recalcamos porque es muy patente cuando decía aquello de muchos vendrán en mi nombre. Obviamente en su nombre no van a venir otro tipo de iglesias, otro tipo de religiones, otro tipo de creencias. Tendrán que salir de su misma esfera. Es decir, las manipulaciones y tergiversaciones que se han hecho en su nombre y de su mensaje. Bueno, sigamos.
Para llegar al Jesús que conozco, solo hace falta estar abiertos al amor y al perdón. Para llegar al Jesús que conozco, solo hace falta vivir compartiendo y no compitiendo y mucho menos sometiendo. Para llegar al Jesús que conozco, la mejor forma de hacerlo es a través de recordar quiénes somos, de dónde venimos, a qué venimos y hacia dónde vamos. Para llegar al Jesús que conozco, hay que mirar hacia el cielo y ver las estrellas como lo que son, moradas del Padre llenas de vida y de conciencia. Para llegar al Jesús que conozco y su relación con los hijos de los hombres y, obviamente, con las mujeres, no se puede olvidar su carácter de enviado. Cuando se convirtió al Maestro de Maestros, a Jesús, en un Dios, comenzaron los problemas. No podemos olvidar, y hay que tenerlo porque es medular, hay que tenerlo muy presente, porque como digo, es medular, para entender no solamente la naturaleza, su mensaje, sino su regreso. Hay que ver al Maestro como un enviado, enviado del Padre, un enviado de un reino que no era de este mundo. Ese carácter de enviado es crucial. El Maestro, como digo siempre, y no me canso de repetirlo, no se divinizó a sí mismo, jamás. No lo podría hacer, es una conciencia. Eso sí, la mayor conciencia, como diré más adelante, la mayor conciencia que ha pasado por este bendito planeta y que ha tenido una misión muy especial y que está cumpliendo, primero con su primera venida, con su primera encarnación y con su regreso. Obviamente, como siempre mantenemos, no obligamos ni nada, aquí simplemente este canal nace para anunciar, no para crear controversia y mucho menos para sembrar verdades. La única verdad es la verdad que llegó de los cielos y se llama Jesús de Nazaret. Y cada quien puede encontrarlo y debe encontrarlo a su manera, inclusive aquellos que jamás han escuchado de su nombre. Porque para encontrar al Maestro simplemente tienes que entrar en esa dinámica de esas dos fuerzas que mueven el universo mismo, que es el amor y el perdón. Sigamos. El Jesús enviado. Jesús es una conciencia enviada a señalar tiempos. Los tiempos para el renacer humano a otra humanidad. Los tiempos del mal se están agotando en esta bella morada del Padre. No me cansaré de repetirlo. El Maestro de Maestros vino a señalar tiempos. Tan es así que entre aquellos primeros movimientos cristianos creyeron que la segunda venida del Maestro, que ese regreso del Maestro era de una manera inminente, sobre todo la corriente paulina. Obviamente la noción de tiempo pues no la tenían muy clara, ¿no? No es el momento de profundizar en decir qué es o no es una conciencia, pero para nuestro humilde ver, Jesús, sin duda alguna, es la mayor conciencia que ha encarnado entre los hijos de los hombres. No fue un profeta al uso, es decir, hombres contactados por otras conciencias cósmicas por los más diversos medios, psicofonías, visiones, sueños, contacto directo, etc., para comunicar un mensaje a los hijos de los hombres, sino que es una conciencia cósmica que se adapta a un ADN humano. No es algo novedoso, ni mucho menos, es conocimiento, sí, conocimiento, o lo que humanamente se llama ciencia. Pero una ciencia, obviamente, no contaminada de creencias fallidas e ideologías que no buscan compartir lo alcanzado, sino someter con el conocimiento alcanzado a otras conciencias. Es vital entenderlo. El Maestro sí nació como un ser humano, nació como hombre, con un ADN humano. Pero las conciencias, por decirlo de una manera humanamente entendible, tienen poco que ver con las formas de vida en que se desarrolla. Formas de vida hay a millones. En este planeta, por todos lados. Conciencia una, siempre lo digo, la humana. ¿Qué es o no una conciencia? Lo trataremos en otros programas.
Lo importante a retener es que la conciencia del maestro es la conciencia más elevada que ha pisado este planeta. Las formas de vida, ya digo, infinitas, con infinitas cualidades. En este mismo planeta, en esta bella morada del Padre, hay formas de vida que si no las matan no se mueren. Hace poco llegaron a descubrir una forma de vida que, troceándola en 3 partes, se reproducían las 3 completamente. De un individuo tenían 3. A lo que voy, a lo que me refiero en esencia, es de que los mecanismos que dan lugar a las formas de vida hoy en día todavía están en pañales el ser humano en cuanto a su conocimiento, pero están ahí. Lo más importante a retener es, como ya he planteado en otros programas, la conciencia es el camino primigenio para poder llegar a desarrollar una ciencia en plenitud. La conciencia hacia sí mismo, ese viaje hacia adentro. Sin un entendimiento completo de esa fuerza que representa el amor y el perdón, no hay posibilidad de un desarrollo de la ciencia a plenitud y en consonancia con la fuente. Un desarrollo científico sin un camino espiritual hacia la conciencia nos llevan a fenómenos como lo de Hiroshima o Nagasaki. Y eso se estaba comenzando a desarrollar, ese tipo de ciencia o de conocimiento. Ustedes se pueden imaginar qué sería capaz de hacer el ser humano si no se abre al espíritu. La autodestrucción sería lo de menos, porque con ella serían capaces de arrasar todo un planeta y todas las demás formas de vida. Por eso es imprescindible el desarrollo hacia adentro, antes de dar ese paso hacia las estrellas, hacia afuera. Sigamos. Pero no los desviemos. Para entender al Jesús cósmicos, como para entender su relación con las mujeres, hay que entender que nació como humano, como hombre, independientemente de otras cualidades que le pudiera hacer parecer como alguien sobrenatural a los hijos de los hombres. Es importante entender esto, como digo, si queremos comprender en su justa medida la relación del maestro con las mujeres. El maestro nació como ser humano, como hombre. Otra cosa muy distinta es que durante todo su periplo, y sobre todo durante todo su periplo público de enseñanza del mensaje del reino, pues estuviese acompañado de otras conciencias cósmicas, que inclusive, pues en más de una ocasión, pues le echarían un cabo, como se suele decir humanamente. Otra cosa es que la propia naturaleza del maestro, su propia conciencia cósmica, esa conciencia elevada, le permitiría tener muchísimas cualidades que a nivel humano no se tienen, no porque por naturaleza no se puedan tener, sino porque no se desarrolla. El mismo maestro lo decía cuando hacía referencia o hablaba sobre Juan, ¿no? Juan el Bautista. El ser humano tiene la capacidad de poder desarrollar esa conciencia que es a plenitud, y el día en que se abra realmente a ese conocimiento, la desarrollarán. Eso no cabe la menor duda. Como la han desarrollado otras conciencias cósmicas de este hermosísimo universo. Obviamente todo esto implica estar abierto, tener una mente abierta. Abierta al conocimiento, abierta al aprendizaje, no encerrada, encarcelada a creencias de todo tipo, normalmente fallidas, que lo único que siembran son temor y miedos. Sigamos. El Jesús hombre. El maestro de maestros, Jesús de Nazaret, sintió hambre, sed, frío, calor, etc. Jesús no era ajeno al mundo de las sensaciones humanas. Si fuera así, ¿cómo podría experimentar en carne propia la fragilidad humana, la desolación, la confusión, el miedo y tantas otras sensaciones, incluidas, obviamente, las más elevadas? Solo el hombre Jesús puede señalar a las conciencias humanas el camino a la salvación. Pero no a la salvación que conquista el mundo,
sino a la salvación que lleva a la conciencia a encontrarse a sí misma más allá del mundo, más allá de los sentidos. El Jesús hombre no vino a vencer a las sensaciones, sino a mostrar el camino a la verdadera esencia humana, su conciencia. Pero entonces se preguntarán los más susceptibles, ¿era un santurrón? Repito, desde otra óptica. La misión de Jesús entre los hombres es una cosa y su encarnación humana otra. Esta visión de un Jesús convertido en un Dios puritano, ajeno al sentir humano, desde el placer al llanto, es una visión teológica, construida por intereses mundanos, que nada tiene que ver con la naturaleza encarnada del Maestro. Pero esto no es algo nuevo. En los mismos evangelios oficiales hay escenas donde increpan al Maestro estar gozando, divirtiéndose entre gentes incorrectas. La Iglesia como tal ha hecho muchísimo daño a la naturaleza del Maestro, no solamente su naturaleza cósmica, sino su propia naturaleza humana. Al haberlo convertido en un Dios, en una entelequia, en una abstracción, han olvidado no solamente la esencia de su mensaje, sino realmente su propia encarnación humana. Pero una cosa es lo que la Iglesia ha querido hacer o decir, y dice y hace, y otra cosa muy distinta es la propia naturaleza del Maestro. En este canal, sin imponer jamás, no es nuestra misión, no venimos a trasladar ninguna verdad, como he dicho antes, simple y llanamente a anunciar unos tiempos, porque realmente, bajo nuestro humilde ver, estamos en esos finales de los tiempos. Y obviamente, hablaremos de ello más adelante, pero el Maestro encarnadamente también tenía ese sinfín y bellas sensaciones de estar enamorado, de amar. Otra cosa, como puntualizaré también más adelante, es el tipo de conciencia con el que el Maestro ve las cosas humanamente. Ahí sí está insertado en él, más allá de su forma humana, de su ADN humana, esa conexión, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, esa conexión que nunca le falta con el Padre. Ver las cosas desde otro punto de vista, entre comillas. Bueno, sigamos. Otra cosa muy distinta es el hecho de que todo lo que el Maestro realizaba lo hacía desde la más elevada conciencia de amor. Cuando compartía no esperaba única o principalmente saciar o mitigar sus sentidos, sino buscar siempre la esencia del amor a través incluso de las limitaciones de los sentidos. El amor va más allá de una caricia, aunque una caricia sincera pueda ponerte en el camino del amor. Jesús, el Maestro de maestros, no busca el placer que se limita a los sentidos, sino que lo trasciende. Pero no para negar a aquellos otros o no experimentarlos encarnadamente, sino para enseñar a los hijos de los hombres que el camino hacia la casa del Padre no está limitado por lo que humanamente podemos sentir o dejar de sentir, sino que el camino a la casa del Padre pasa por entrar en la senda del conocimiento, el conocimiento de la conciencia que somos. Las mujeres que acompañaron al Maestro, tanto en su vida pública como en su tiempo de espera antes de comenzar con su misión, fueron muchas. Hoy en día hay una preocupación mundana por saber cosas anodinas, como si el Maestro se enamoró humanamente hablando, si se casó, enviudó, si tuvo una vida sexual activa o no, si dejó hijos o no, si tuvo amantes, etc. Repito, el Maestro nació como hombre, aunque sea una conciencia enviada de las estrellas. Y aunque históricamente hayan llegado nombres como el de Salomé, María Magdalena, Rebeca, etcétera, etcétera, el Maestro no se enamoró por primera vez a los 30 y pocos años. Pensar eso sería olvidar que Jesús tuvo una vida común antes de dar cumplimiento a su misión cósmica. Otra cosa distinta es preguntarse si alguna de las mujeres que acompañaron al Maestro en esta última etapa de su encarnación humana tuvo alguna relación más íntima con el Maestro.
también sería lícito preguntarse por aquellos amores de juventud o de primera madurez del maestro. ¿Cuál habría sido el primer amor del maestro? ¿Qué habrían sido aquellos primeros amores de juventud? ¿Acaso alguna de esas mujeres que la acompañaron en su última etapa ya venían acompañándolo de otros periodos de vida? Se puede decir más alto, pero no más claro. El maestro nació como hombre y como hombre se enamoró, obviamente. Pero no hay que olvidar jamás que todo lo que pasa en la mente del maestro está relacionado, está bajo la directriz de su propia conciencia iluminada o cósmica. Todo pasa por ahí. De ahí su profundo conocimiento del ser humano, de todas las debilidades que tiene. De ahí que en la cruz haya dicho: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. De ahí cuando intentan asesinar a esa mujer porque la encontraron en adulterio, le dice: ¿alguno está condenado? No, pues yo tampoco. En el maestro toda su experiencia humana como hombre pasa siempre a través de su conciencia cósmica. Pero eso no quita que no tenga esos sentimientos. Obviamente los tuvo. Pero tampoco podemos olvidar, el maestro viene con una misión en específico. El maestro sabía todo el destino humano que tenía delante de sí. Y desde tal posición, él sabría hasta qué punto podía o no podía enamorarse de alguien que se hubiese podido enamorar de él. En otras palabras, sabría hasta dónde poner los límites de esos amores humanos. Simple y llanamente porque su misión era otra. Pero no porque no haya sentido, no porque no haya tenido una vida sexual activa. Recuerden que el celibato, por ejemplo, en las iglesias es un producto tardío. Los primeros movimientos cristianos era normal y corriente, pues tener su pareja, su compañera, su esposa. Muchos logos del maestro son usados para tergiversar esa naturaleza humana del maestro y convertirlo en una especie de dios puritano, en una especie de gran célibe. Nada que ver. Cuando el maestro, por ejemplo, decía: bueno, dejen todo, síganme, no se refería a que dejen esposa, hijos, amantes y demás. Nada que ver. Lo que tenían que dejar atrás son las creencias fallidas que arrastraban sobre anteponer ese mundo de creencias a la conciencia que son. El maestro vino a hablar de amor, no de sexualidad. Tú entregarás tu cuerpo a aquella persona a que amas. Cuando se la entregas a una persona que no amas, ya de por sí estás cometiendo un error. Pero no porque sea un pecado ni nada por el estilo, sino simple y llanamente porque el placer por el placer pues tiene sus limitaciones. Jesús, el maestro de maestros, vino a cumplir con una misión del Padre: sacar a los hijos de los hombres de su letargo cognitivo, sacar a los hijos de los hombres de la cárcel del mal. Su vida privada, como la de cualquier hombre, le pertenece a él y a todas las personas que compartieron con él. Con esto, lo que pretendemos decir y aclarar es que lo importante del maestro es su misión, a lo que vino. Encarnadamente, sí, como humano, sintió, pero más allá de esos sentimientos que humanamente podemos entender como enamoramiento, lo importante es la misión que vino a cumplir de parte del Padre. Es lo que, bajo nuestros humildes criterios, debe imperar e importar. Resumiendo el programa de hoy, Jesús nace como hombre, nace como ser humano, y como tal, en su corazón, en su mente, tiene sensaciones, emociones humanas. Entre ellas, el enamoramiento, enamorarse, o permitir que alguien se enamore, o aceptar que alguien se enamore de él. Siempre teniendo en mente lo siguiente: el maestro nunca olvida su carácter de enviado
y como tal con una misión muy específica y como tal sabiendo las limitaciones de cualquier posible enamoramiento. Como siempre decimos, el olvido, olvidar el carácter de enviado del Maestro, de enviado del Padre, de enviado de un reino que no era de este mundo, olvidar eso puede llevarnos a tergiversar, a manipular muchísimas cosas, entre ellas la relación del Maestro con las mujeres. Obviamente se enamoró, obviamente sintió lo que es ese sentimiento tan bello como puede ser el amor. Siempre también recordando que todas las experiencias humanas del Maestro van filtradas, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, desde su conciencia iluminada, desde ese ámbito de la conciencia que ya está por encima, no en el sentido peyorativo, sino simplemente que ha trascendido ya esa etapa humana de miedos, torturas, que no le permiten ir más allá. Cuando el Maestro elige a aquellos primeros señalados para empezar a poner en andar toda esa maquinaria que se construyó para su segunda venida, cuando el Maestro elige y les dice, seguidme, no es abandonar todo. No, simplemente es dejad atrás todas vuestras creencias. Dejad atrás todo ese mundo que os han inoculado, que os han inyectado y que está tan lejos de la casa del Padre. El Maestro viene a señalar algo tan sublime como es la energía, la fuente del amor. Cuando una persona ama, cuando un ser ama, cuando una conciencia ama, no ama en base a creencias, en base a limitaciones, lo da todo. La sexualidad es una parte más de esa encarnación, pero no lo es todo. Jesús, el Maestro, no impone su verdad. Él viene a señalar una verdad que su pueblo, su reino, ya ha encontrado hace eones. Esa verdad que lo lleva hacia lo que humanamente llamamos Dios. Siempre lo repito porque es vital entenderlo. Las religiones humanas se han matado y se siguen matando por un Dios que no conocen. El Maestro vino a señalar dónde está ese camino hacia ese Dios que humanamente pues adoramos. Y que, recuerden, está muy distante de todas esas divinidades que se han creado en el panteón humano. El Dios del Maestro es un Dios de amor y de perdón y conocimiento y de misericordia. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de esa capacidad que tiene el ser humano de perdonar, porque ha encontrado el camino real hacia su propia conciencia. Si no somos capaces de perdonar al otro, ¿cómo esperar que nos perdone a nosotros cuando metemos la pata, cuando erramos? Obviamente la comidilla siempre está en que si Jesús se acostó con esta, con aquella, pero bueno, que esto no es un concurso de reality show. La vida humana, en ese sentido, en esa intimidad del Maestro, quedó entre él y las personas afectadas, en las personas realmente que compartieron esos instantes, esos momentos con él. El tratamiento que hace el Maestro sobre las mujeres es muy distintivo. Sí es cierto que en la época también había otros maestros que respetaban, por decirlo de alguna manera, la imagen o la figura de la mujer, pero no al grado del que lo hizo el Maestro. El Maestro sabía, entre otras cosas, porque sabía muy bien que eso femenino y masculino solamente tiene sentido encarnadamente. En otros estadios de la conciencia pues no tiene sentido ninguno. La dualidad, por hablar en otros términos, solamente tiene sentido encarnadamente. En otros estados de la conciencia no tiene sentido alguno. Recuerden siempre, el lenguaje ayuda a construir realidades, pero el lenguaje también puede llegar a limitar las realidades. Y de ahí todo ese mundo de creencias fallidas que inoculan y transmiten a través del lenguaje. El verdadero lenguaje del Maestro, el que su pueblo ya ha
aprendió, ya interiorizado hace muchísimos eones, es el lenguaje del amor. La capacidad de dar sin nada esperar. La capacidad de estar siempre presente en el otro, para el otro, porque de esa manera también está presente en sí mismo. Por esta semana me despido. Espero que de alguna manera pues haya sido de su agrado, le haya servido de algo este programa. Y les recuerdo que estoy preparando una segunda parte sobre el código de la Biblia. Creo que es una temática súper llamativa e interesante para estos tiempos, para estos finales de los tiempos. No son tiempos para seguir huyendo, no son tiempos para, no sé, meterse en las zonas de confort, cada cual en la suya. Son tiempos realmente para encontrarse a sí mismo en estos tiempos de cambio. El mundo será muy distinto, para bien, pero los procesos van a ser muy, muy complicados. De eso se trata. El apocalipsis, el cambio, pues es un proceso. La humanidad se está abriendo a otra humanidad. Para ello tiene que fenecer, tiene que morir esta humanidad para que pueda renacer otra. Y en ese periodo estamos. Lo único que, como siempre digo, normalmente la gente quiere los cambios, ¡pam! Te moriste en un día, en un segundo dado. No, el proceso del cambio, igual que la segunda venida del Maestro, comenzó con su propia resurrección. Llevamos 2000 años, pero son los tiempos. Como he dicho, la esencia de este canal es mostrar esos tiempos. Bueno, sin más, esperando que pasen una muy feliz y bendecida semana. Hasta muy pronto y recuerden, hagan el bien, no miren a quién y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto.